¿Qué tal? Vamos a ver en este video lo que viene siendo comunicación serial en la tarjeta de desarrollo Arduino. Pero antes de hablar y explicar cómo funciona la librería de serial en este AVR, tengo que explicar cuáles son los diferentes tipos de comunicación que existen, ¿sí? Básicamente es comunicación paralelo y comunicación serial. Entonces, no sé si a ustedes les tocó o recuerdan que antes las computadoras normalmente traían un puerto en el puerto paralelo donde típicamente se conectaban las impresoras a un puerto bastante grande. Eh, Ese puerto se llamaba paralelo precisamente porque utilizaba el protocolo de comunicación paralela para enviar información de la computadora a lo que viene siendo la impresora. En la actualidad, todos los dispositivos que trabajan, todos los dispositivos de una computadora o cualquier aparato electrónico están constantemente mandándose información de uno a otro. Es decir, un ejemplo muy básico que podemos mencionar sería el procesador, cómo envía la información a la memoria RAM cuando nosotros abrimos una aplicación o cuando nosotros estamos escribiendo texto con nuestro teclado, cómo esa información se está mandando del teclado al procesador en una computadora. En la actualidad, el protocolo más utilizado es el protocolo serial. Ustedes lo conocen como UCB, que es el acrónimo de Universal Serial Bus. Pero antes de que existiera este protocolo, bueno, siempre ha existido la comunicación serial, solamente que en principios los dispositivos eran un poco, su velocidad de procesamiento eran bastante lentas. Es por esa razón que se optaba por la comunicación paralela para enviar información de un dispositivo a otro. Yo también ya había comentado anteriormente que en los sistemas digitales y más específicamente hablando en informática, la unidad básica de medición es el byte. Y un byte está formado por 8 bits. Por ejemplo, como esta cadena de aquí, básicamente es una combinación de ceros y unos, donde hay 8 dígitos, donde las combinaciones diferentes de un byte o de 8 bits son 256. ¿Sí? Toda la información que se manda o que trabaja en un sistema digital, por lo general trabajan con bytes y son simplemente 256 combinaciones, es decir, cuando ustedes presionan la tecla A en el teclado de su computadora, pues el teclado está mandando la información o esa combinación que pertenece a la letra A se la está mandando al procesador. Si presionan la letra F o si presionan el número uno, pues las combinaciones van cambiando. Lo mismo pasa con un monitor. Cuando el procesador le manda información al monitor de su computadora para desplegar una imagen, básicamente lo que está haciendo el procesador le está mandando la información de cómo deben de ser los colores de cada píxel, ¿sí? Es decir, el píxel que está en esta esquina pues debe ser rojo, todos los que están aquí, y básicamente las combinaciones de colores originalmente o en un principio eran una combinación de 256 diferentes tipos de colores, donde el cero era negro y el uno bueno, el cero era negro y el 255 era la combinación para el blanco. ¿Sí? Entonces, la comunicación paralela, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos, en este caso, al ser la información que se va a mandar es la información de un byte, pues tenemos 8 pines, 8 bits, donde si nosotros queremos mandar información del dispositivo uno al dispositivo 2, pues simplemente en esto, cada uno de estos pines se tiene que colocar la combinación o la información que se va a mandar, es decir, de esta cadena, siendo este pin, este primero de arriba, viene siendo el most significant bit, que viene siendo el primero de la cadena. Luego, este pin de aquí abajo está transmitiendo el less significant bit, es decir, este de aquí, la combinación que está aquí. ¿Sí? De tal manera que en una comunicación paralela la información se manda de un solo golpe, es decir, se manda toda la información, todos los bits de ese byte al mismo tiempo. Aquí nosotros tendríamos que tener un pin que es el que establece la comunicación entre un dispositivo a otro, es decir, cuando este pin está en cero,
este dispositivo entiende que no se está transmitiendo información. Cuando este pin cambia a 1, pues este dispositivo entiende que se va a mandar información y por lo tanto va a esperar o va a leer estas entradas de este puerto para recibir esa información. Una vez que este dispositivo ya recibió la información, hay otro pin con el cual le contesta o le manda el mensaje, por así decirlo, a este dispositivo que ya se recibió la información para que este dispositivo corte la comunicación. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene la comunicación paralela? La comunicación paralela siempre va a ser más rápido que la comunicación serial. La desventaja que tiene la comunicación paralela es que para transmitir información pues tenemos que tener bastantes cables. ¿Sí? Si nosotros queremos mandar un byte de información, tendríamos que tener al menos 8 cables. Si queremos mandar 2 bytes de información al mismo tiempo, pues tendrían que ser 16 cables. Eh, Cosa diferente que pasa como la comunicación serial. La comunicación serial solamente son dos pines los que están conectados. Eh, Siempre en ambos dispositivos van a ser dos pines donde uno es el TX, que es el canal de transmisión, otro va a ser el RX, que es el canal de recepción, y la conexión siempre es intercruzada, es decir, el TX del dispositivo 1 se va a conectar al RX del dispositivo 2, el RX del dispositivo 1 se va a conectar al TX del dispositivo 2, ¿sí? Donde el canal TX, su nombre lo dice, es el canal que se usa para transmitir, es decir, si este dispositivo quiere mandar información a este otro, pues por este pin se manda la cadena o el tren de pulsos o la combinación de unos y ceros o el byte que va a mandar de información. Si este dispositivo 2 se quiere comunicar con este, pues va a utilizar este canal para mandar esa información. Bien, entonces, si en la comunicación serial solamente hay dos pines para establecer esta comunicación, ¿cómo se manda la información? La información se manda en un tren de pulsos, que viene siendo una gráfica como esta, donde en ese tren de pulsos va metida la información o la cadena de información que nosotros vamos a mandar, sabiendo que si en cierto momento o en cierto instante de tiempo ese tren de pulsos está mandando 0 volts, pues significa que son 0. Si ese tren de pulso sube a 5 volts o a 12 volts, dependiendo del sistema, voltaje que esté manejando el sistema para comunicarse, pues eso sería un 1. De tal manera que cuando se manda información de un byte, que son 8 bits, pues se manda un tren de pulso donde hay 8 números en esa gráfica o en ese tren de pulsos, sabiendo de que entre pulso y pulso dura un tiempo, puede ser un microsegundo, un milisegundo, depende del sistema. Entonces se manda un cero después de un microsegundo. Si la señal sigue siendo cero, entonces el dispositivo que está recibiendo la información entiende que se mandó cero seguido otra vez de un cero. Entonces esa diferencia entre pulso otro, es decir, el tiempo en que este dispositivo que está recibiendo la información puede considerar que ya es otro dígito. Eso se le llama frecuencia, eh, la frecuencia de la señal, o lo que nosotros conocemos como el baud rate. Entonces, cuando estemos explicando aquí lo que viene siendo cómo funciona la librería, el baud rate en la comunicación serial es esto, es el tiempo que hay entre pulso y pulso para que ambos dispositivos estén trabajando a la misma frecuencia. Es decir, que si yo configuro este para que envíe la información con un baud rate de 9600, este también tiene que estar configurado con ese baud rate, si no, la información que recibe este no va a ser la misma que la que está transmitiendo este. Va a haber un conflicto o la cadena, la información que se mande no se va a mandar de manera correcta. ¿Sí? Entonces, en la comunicación serial se manda a través de un tren de pulsos, donde ese tren de pulsos está oscilando entre 0 y 1, dependiendo de una frecuencia o un baud rate en el cual ambos dispositivos tienen que manejar para que la comunicación se establezca de manera correcta. Al mismo tiempo, siempre cuando este dispositivo va a mandar información a este, primeramente le manda una cadena de información a este dispositivo, una cadena genérica por así decirlo, en la cual simplemente le está mandando o le está dando
la pauta o la referencia a este de que se prepare porque va a recibir información. Una vez que este dispositivo ya recibió toda la información, pues él responde, tiene que responder al dispositivo uno diciendo que el mensaje o la información ya se recibió para que éste pueda estar listo para mandar otra vez información. Esta comunicación serial es la misma que ustedes, la misma comunicación que está presente, por ejemplo, en las memorias USB. Cuando ustedes quieren copiar un archivo de la computadora a la USB, básicamente siendo la computadora el dispositivo uno y el dispositivo 2 su memoria USB, pues toda esa información, ese archivo de Word o esa imagen, todos esos bytes, kilobytes o megabytes del tamaño que tenga lo que esté mandando, pues todo eso se está transmitiendo por este canal, por el canal TX del dispositivo uno. La USB lo recibe y cada vez que está llegando un byte o cierta cantidad de información, este está respondiendo de que ya se recibió el mensaje, que mande el siguiente paquete, es decir, ya mandó un bit de la imagen, este le dice que ya puede mandar el segundo y así sucesivamente hasta que el archivo sea enviado por completo. Eh, lo mismo también pasa cuando nosotros queremos pasar un archivo de la USB a la computadora. Simplemente el USB manda la información de ese archivo a nuestra computadora y cada vez que recibe cierta cantidad de información, la computadora le manda un mensaje a la USB comentando o diciéndole que ya se recibió y ya puede mandar otra parte de esa información que se va a recibir. En la comunicación serial es importante siempre el concepto de buffer, es decir, todos los dispositivos USB o computadoras que manejen comunicación serial tienen una cierta cantidad de memoria eh, local, por así decirlo, que se le llama buffer, donde supongamos si el buffer es de 3 megas, significa que un archivo de 100 megas se va a ir cortando en partes de 3 megas que van a ser almacenadas en el buffer. Esa información que está en el buffer se manda al otro dispositivo. Una vez que ya se mandó toda la información, se vuelve a tomar un pedazo del archivo hasta llenar las 3 megas del buffer y que otra vez se vuelva a mandar al dispositivo. Yo aquí hice la explicación de la comunicación paralela y comunicación serial en cadenas de un byte o de 8 bits. También a veces surge en la comunicación serial que los paquetes de información o las cadenas de información no necesariamente son de un byte, pueden ser de un kilobit, pueden ser de un megabyte, dependiendo del dispositivo y qué tecnología utilice para comunicarse. Entonces, yo les comentaba que la comunicación paralela es más rápida y definitivamente es más rápida que la comunicación serial. ¿Por qué? Porque la comunicación serial, para mandar esta cadena de 8 bits, primero manda el primer dígito, luego el segundo, luego el tercero. Supongamos que entre cada uno de estos dígitos, por el baud rate que se escoja, pues estamos hablando que son 2 microsegundos o 2 milisegundos. Es decir, se manda primero el cero, después de 2 milisegundos se manda este uno, después de 2 milisegundos se manda este, después de 2 este. Entonces, si sumamos todo el tiempo que le toma llegar a esta cadena, pues podamos decir que son 16 milisegundos, ¿sí? En diferencia de la comunicación paralela donde todos los bits, todos los dígitos de ese byte se mandan al mismo tiempo, donde ese envío solamente toma 2 milisegundos, pues obviamente esto es más rápido la comunicación paralela que la comunicación serial. Es la razón por la que se utilizaba al principio la comunicación paralela. Conforme los dispositivos fueron avanzando, los procesadores empezaron a manejar frecuencias de trabajos o ciclos de trabajo más rápidos. Estas frecuencias o estos baud rate empezaron a ser cada vez más pequeños, de tal manera que ahorita en la actualidad pues estamos hablando de que a pesar de que se manda bit por bit, el mandar todo este byte de un dispositivo a otro puede tomar microsegundos. Entonces sigue siendo más rápido la comunicación paralela, pero ya no es, la diferencia no es tan sustancial en la cual sea más conveniente tener más cableado a tener solamente dos líneas de cable, y la diferencia entre este y este es prácticamente, eh, no se puede apreciar esa diferencia de tiempo. Entonces
Es por esa razón que en la actualidad se utiliza más la comunicación serial, sobre todo para comunicar dispositivos a grandes distancias, como son monitores, teclados o sus memorias USB. Ya internamente dentro del procesador, para que la comunicación que hay, por ejemplo, entre el procesador y la memoria caché o la memoria RAM, ahí sí se sigue utilizando lo que viene siendo la comunicación paralela, porque ahí sí se necesita mucha velocidad, es decir, entre más rápido se envíe los resultados de las operaciones de un procesador a la memoria caché y luego se lean para volverlas a procesar, pues ahí sí influye porque el procesador está haciendo miles de operaciones o millones de operaciones por segundo. Entonces ahí sí utilizar comunicación serial sí puede afectar en el rendimiento de una computadora, a diferencia de un teclado donde si tú presionas la tecla A y después presionas la B, esa diferencia de milisegundos entre que presionas la A y la B, pues no es significante, no vas a notar ese retraso entre usar comunicación serial a utilizar comunicación paralela. Lo mismo pasa para mandar un archivo de tu computadora a una USB. Esta diferencia, pues estamos hablando que serían unos cuantos segundos, entonces no es tan beneficioso tener comunicación paralela con tanto cableado para ese tipo de situaciones, ¿no? A diferencia de un procesador donde sí es importante el desempeño, es importante la velocidad. Bien, entonces esta sería la explicación básica, muy general de estos dos tipos de comunicación. Haría faltar explicar muchas cosas como lo que es un multiplexor que se utiliza para en lo que viene siendo el bus de comunicación interno de una computadora, donde básicamente solamente es un camino que comunica la memoria RAM, la memoria ROM, el disco duro, el monitor, el teclado. Es básicamente un solo camino, y el multiplexor es el semáforo, por así decir, que guía la información que nosotros estamos mandando del procesador a la memoria RAM, o que siga un camino para que se vaya al disco duro. Eh, Sería ya una explicación más específica, por así decirlo. Entonces no es el objetivo tanto para este video, solamente de manera general y básica las diferencias entre estos dos protocolos de comunicación. Bien, ahora sí, en lo que respecta a la tarjeta de desarrollo Arduino, si nosotros nos vamos a esta imagen que es el pinout, es decir, cómo está la conexión de pines de este dispositivo y específicamente del ABR, este de aquí, que es el Atmega 328, nosotros nos vamos a dar cuenta que estos dos pines de aquí son los pines de comunicación serial del micro. Tenemos el RX y tenemos el TX. También aquí tenemos otros protocolos de comunicación como son estos de aquí, que son también comunicación serial, pero este está destinado para lo que viene siendo comunicar este dispositivo, este AVR, con la computadora o la tarjeta de programación. Es decir, si nos vamos a esta misma tarjeta, aquí nosotros tenemos tres LEDs. Tenemos este es el LED que pertenece al pin 13. Estos son los LED que pertenecen a la comunicación serial de este dispositivo. Tenemos el TX y el RX. Es por eso que cuando ustedes programan o mandan un archivo al microcontrolador, a uno de sus programas, estos dos LEDs se encienden porque la programación o el archivo que ustedes están mandando para ejecutar las líneas de programación de este micro se hace mediante este protocolo de comunicación serial. Es decir, la computadora se manda el archivo hexadecimal con todas las líneas de instrucciones que ustedes programaron, se mandan a través de este puerto, y es por esa razón que se encienden estos LEDs, para que se den cuenta que hay comunicación, ¿sí? Igual, si ustedes comunican su micro con su computadora a través del teclado, es decir, del teclado mandan una información al micro, pues estos LEDs se van a encender. El TX cuando el micro manda información a la computadora, el RX cuando el micro recibe información de la computadora. Esos dos pines de estos LED corresponden a estos de aquí, que son los puertos de comunicación de este dispositivo para comunicación serial. Eh, este dispositivo para este tipo de comunicación creo que cuenta solamente con esto. Esto es para otro tipo de comunicación, también es comunicación serial, pero un formato, un protocolo diferente, por así decirlo.
Hay dispositivos microcontroladores que pueden tener más de un solo puerto de comunicación, es decir, ustedes pueden establecer comunicación con la computadora y aparte tener otro puerto destinado a que este micro se comunique con otro microcontrolador, o pueden incluso hacer un bus de datos donde este puerto de comunicación esté conectado también a otro dispositivo, a otros tres micros, y dependiendo de un multiplexor, ustedes definen que esa información que están mandando, el único que la tiene que recibir es el dispositivo 2, aunque el dispositivo 3 también la esté viendo, el 2 es el único que la va a procesar. ¿Sí? Bien, respecto a este video, yo creo que lo voy a dejar solamente con la explicación de las diferencias de los protocolos de comunicación para que no sea más largo el video y no me sea más difícil subirlo. Entonces, en el siguiente video ya hablaría de lo que viene siendo este ejemplo de programación utilizando la librería serial de la tarjeta de desarrollo Arduino para establecer comunicación del micro con la computadora. ¿Sí? Entonces, si quedó dudas acerca de las diferencias entre estos dos tipos de comunicaciones, cómo funciona, o si tienen preguntas de algún tipo, pues me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Em, si, si les recuerdo igual, suscríbanse para que les llegue información de todos los videos y si les gustó, ya saben.